proyecto. Ya varias promociones ya han pasado por esto. Justamente una egresada ya está haciendo su trabajo de investigación. Quiere pedirles un apoyo para tomar cierta información. ¿Cuánto te va a tomar? ¿Cuánto tiempo quiere? Solamente 10 minutos. ¿Y eso? Está pidiendo por favor que le den 10 minutos, por favor, mientras van arreglando el... Vamos a empezar. Buenas tardes, profesor. Gracias por estar aquí. Somos ha sido mi profesor y en dos cursos que lo tuve. Muy buenas clases. Siempre lo recuerdo y son añorables. Solo para recordar, porque he estado puntualizando algunas cosas aquí, siempre ayuda un poco más. Acuérdense, les había hablado de que cuando empiecen a encontrar su idea de investigación, siempre es bueno recalcar en estas cosas porque es la parte un poco más oscura o difícil de cuando uno se decide hacer una investigación. Y hay que ponerle mucho empeño en esto y tienen que tener una buena guía. Entonces, cuando siempre lleguen a un servicio deben observar lo que está ahí, deben observar siempre lo que encuentra ahí, y observar significa que hay un marco teórico que ustedes tienen, que son las clases que reciben acá, el conocimiento que tienen. Bajo ese criterio ustedes pueden no mirar, sino observar lo que está en su alrededor para que puedan percibir cosas y detalles que pueden hacer que su investigación salga adelante. En la realidad siempre hay objetos, sujetos, procedimientos, relaciones, magnitudes. Me interesan las magnitudes, siempre ojito con las magnitudes y los valores que estas tengan. Bueno, las magnitudes físicas pueden ser, por ejemplo, el peso, la talla, etcétera, ¿no? Ese tipo de cosas, o magnitudes más relacionadas con nuestra carrera, como la dosis, por ejemplo, en rayos X, puede ser, o en intervencionismo, ¿no? Eso, por supuesto que todo esto lo interpretamos, ¿no? No es exactamente lo que está ahí, pero es una interpretación de la realidad. Los datos pueden ser, los datos que abstraemos de la realidad, estos pueden ser primarios o secundarios, es un detalle importante, les va a ayudar. Los datos secundarios son los que generalmente están en las historias clínicas, en los reportes radiológicos, en los informes, o hay reportes de dosis, ¿no? Esos ya han sido generados y están en alguna parte y se llaman secundarios. Ahora, los que son primarios son un poquito más difíciles de adquirir porque son ustedes, nosotros, los que tenemos que adquirir esos datos primarios, y estos generalmente los tenemos cuando nuestras investigaciones son prospectivas, es decir, empezamos y nosotros mediante un instrumento de medición o documental también puede ser, empezamos a adquirir nuevos datos, y esos son los datos primarios. Siempre les he dicho, enfóquense ahora, la investigación está enfocada en los datos. Antes queríamos hacer mucha teoría metodológica, pero hoy en día partimos de lo mínimo que es el dato y a partir de ahí construimos todo, incluso nuestras variables, nuestra idea de investigación, nuestro planteamiento y después incluso buscamos la teoría que sustente todo eso, no al revés. Eso se llama el método inductivo. Luego, una vez, por supuesto, bajo ciertos conocimientos de metodología, vamos a ver que podemos clasificar esos datos en unidades de estudio, unidad de análisis, unidad de observación, unidad de información, unidad de muestreo, unidad de experimentación, ¿no? Por ejemplo. Pero el que más me interesa y el que está en su instructivo, en la guía, es la unidad de análisis, ¿no? Esa de acá es la que siempre debemos encontrar, que casi siempre es un número, ¿no? Un dato, una medición de algo. Ahora, una vez que hemos determinado esta unidad de análisis, las preguntas que hay que hacernos son: ¿cuáles son los datos? ¿No? Ya hemos detectado esa unidad de análisis, por lo tanto respondemos esa pregunta de cuáles son los datos. Incluso dónde están los datos, sería bueno también hacerse esa pregunta. ¿Cuál es la naturaleza de esos datos? ¿Son de qué tipo? Normalmente los datos se clasifican en objetivos y subjetivos, ¿no? Los datos objetivos y los subjetivos sobre todo son cosas que están relacionadas con las emociones, las relaciones sociales,
los puntos de vista, las opiniones, ¿no? Ese tipo de cosas. Y hay otros datos que son más objetivos, que son el peso, la talla, etcétera, la dosis. ¿Cómo se han generado esos datos? Eso es importante en los estudios retrospectivos, en los estudios donde ya otra persona ha utilizado un instrumento y los ha generado y los ha depositado en alguna fuente de información. Entonces, ¿cómo se han generado? O si los vamos a generar nosotros, ¿qué instrumento podríamos usar, por ejemplo, para generarlos? Es bueno hacerse esa pregunta. ¿Qué utilidad y función cumplen esos datos? Porque de allí es donde vamos a justificar nuestra investigación. ¿Qué quiere decir esto? Que debido a la importancia de esos datos y en el contexto en que se encuentre puede ser útil hacer una investigación a partir de esos datos y pues demostrar algo que quisiéramos, una hipótesis, ¿no? Todo esto que estamos viendo aquí, que no es una carrera, es la ruta para descubrir algo. Eso me gusta esa palabra. Descubrir, bueno, los científicos descubren cosas, ¿no? Pero lo primero que descubren es su idea de investigación, es lo primero que hay que descubrir. Entonces es una ruta, un camino para descubrir tu idea de investigación. Bueno, justamente llegamos a la idea de investigación una vez que hemos respondido a estas preguntas. Y después de eso, es posible recién poder hacer el enunciado de la investigación o la pregunta de investigación, bajo diferentes criterios, pero ahí queremos llegar, ¿no? Los enunciados de estudio siempre tienen la variable, el propósito, qué es lo que quiero hacer con esa variable, qué quiero develar o descubrir con esa variable al fin y al cabo, en los casos en donde la investigación es teórica, o cómo puede beneficiar si implemento algo y puedo modificar esa variable en una población, por ejemplo. Esos son los estudios aplicativos, ¿no? Entonces el propósito puede ser o muy teórico para demostrar una relación, por ejemplo, entre dos variables que curiosamente se relacionan, que lo hemos visto empíricamente en la práctica, o pueden ser muy aplicados para mejorar cosas en la sociedad. Hay que entender ese criterio ahí desde el inicio. Y bueno, la población de estudio siempre es importante porque es al final y al cabo son las personas, y digo personas porque en salud al fin y al cabo trabajamos con personas, ¿de acuerdo? Hasta el final tienen que decir que su población son siempre pacientes. Y en ellos va a repercutir el beneficio de la investigación o el perjuicio si no la realizase, ¿no? En algún momento. Entonces, siempre es bueno un poquito recordar esa ruta para no olvidarnos, hay que insistir. Ya habíamos visto, ¿les ha llegado los formatos a todos? Se lo envié al delegado. Bien, sé que puede ser quizás puede ser un poco tedioso. Bueno, podemos decir pero ya tengo mi proyecto bajo el formato que me exige la guía, pero las cosas van a quedar un poquito más claras y a la mano si lo hacen bajo esos formatos. ¿De acuerdo? No sé por qué realizando. Sí, cuidado. Finaliza el tarea. Sí, ¿no? Sí. Sí, sí, colgado. Cierre. Ya está. Bien. Entonces, ya saben, ¿no? Ahí está el formato. Solo es para recordar cómo tienen que llenar los datos, ¿no?
cuál ha sido su observación en la radioactividad, su interés cognitivo, la idea de investigación, a la que al fin vaya. Miren, hemos hablado justo en las imágenes que le estaba presentando, al final llegamos solamente a la idea de investigación. Y acá en este formato empezamos justamente con la idea de investigación, ¿no? A veces es bueno definir un poco por ubicarse el área académica, quizás la línea de investigación. Las líneas de investigación son siempre institucionales, ¿ya? Hay una resolución donde están todas las líneas de investigación que tiene la universidad. Y luego, el planteamiento siempre va a responder a la pregunta de qué es lo que están investigando, o sea, qué es ese propósito que se han propuesto y en qué consiste, qué es eso que quieren estudiar, que normalmente es su objeto de estudio, y tienen que definirlo, pero siempre en el contexto donde van a realizar la investigación. Puede ser el contexto de un hospital, en una población, en una universidad, y no es nada más agarrar la definición que está en el diccionario, ¿no? No tendría mucho sentido. Entonces hay que problematizar un poco esa variable de estudio, que es su objeto de investigación, ese propósito que ustedes se han propuesto, es decir, lo que quieren hacer con la variable, y por supuesto la población de estudio, quiénes son, definirlas claramente. Luego van a hacer su justificación, y recuerden que la justificación siempre responde a la pregunta del por qué quiero estudiar eso, porque siempre debe haber un porqué, ¿no? Para poder investigar algo. Quizás es imprescindible hacerlo, quizás hay una necesidad importante en esa población, por ejemplo, o quizás, por ejemplo, en el caso de nuestro propósito, ya otras investigaciones han, digamos, hecho una investigación prospectiva, ya han hecho una investigación descriptiva, y a nosotros ya nos toca hacer una investigación que relacione variables. Es decir, vamos un paso siempre más allá de lo que ya se ha presentado, y eso lo tenemos que justificar cuando hablamos de nuestro propósito de estudio. Y bueno, y así, ¿no? De la población, del propósito, de nuestro objeto de estudio. Ya sigan igual el formato, acá van a volver a colocar detalladamente para que no se les olvide cuál es tu propósito, cuál es tu variable, cuál es tu población. Ya llegas, después de recién hacer este planteamiento, ojo, para hacer este planteamiento primero lo que has tenido que hacer, ¿qué cosa es? Leer un poco, ¿no? Aparte de lo que encuentres primero la mano, no es necesario profundizar mucho, ojo, y luego recién al final terminas determinando un título de investigación, y no al revés, ¿ya? No empiecen nunca con el título de investigación primero, sino solo después de haber hecho su planteamiento, ¿de acuerdo? Para evitar esas trampas mentales, porque a veces nosotros queremos suscribir solamente, circunscribir al título que se nos había ocurrido al principio, y luego ya no podemos hacer el planteamiento porque no tenemos los elementos necesarios, ¿no? Entonces, siempre de manera inductiva, del detalle, del específico a lo más general para este tipo de investigación. La investigación es así, ¿no? Es empírica, pues, es a partir de la realidad. Ya, ahí acabó lo que teníamos que recordar, y ahora sí vamos al punto. Vean, esto de acá ya les había comentado, pero solo por una captura de pantalla. ¿Alguien la conoce? ¿Ha entrado aquí? Sí. Ya. Es una página que nosotros hicimos cuando estábamos con mis compañeros estudiantes acá. Está todavía con la foto anterior, la tengo que actualizar ya con la foto de la facultad que tenemos aquí, de la escuela, del local. Y bueno, en esta página pueden encontrar muchísimas cosas, ¿no? Por ejemplo, hay una pestaña para entrar a radiología. Ahí hay bastante información, algunos libros, links. Por ejemplo, aquí pueden descargar este artículo. Esto acá, como yo me dedico más a la tomografía, bueno, subo más de esto. Algunas cosas de actualidad, de inteligencia artificial. El ictus, que siempre me ha gustado bastante, es uno de mis temas preferidos. La escala ASPEC, que se utiliza para el diagnóstico del ictus, es importante, y así, ¿no? Justo acá, por aquí debe estar algo, por ejemplo, ¿está llevando resonancia? Ya lleva.
Ya, entonces, ¿ustedes conocieron al profesor Tenio? ¿No lo conocieron? Ya, por ejemplo, las clases del profesor Tenio están ahí, ¿no? Entren y a ver, el delegado me comunica si es que lo pueden, si es que pueden tener acceso a sus clases o no, porque creo que lo tengo restringido, ya no me acuerdo, pero aquí están sus clases en vivo y en directo, ¿no? Profesor, ¿cómo entramos en la página? Ah, ya, sí, está, empezamos por acá. Se llama Tecnología Médica-14 y base y blogspot.com. Le podría pasar al Sí, te lo delegado. mando y se lo compartes. Bien, entonces esto era un poco para que se distraigan. Ahí revisa, me confirma si puedes ver las clases, pero a donde queremos ir es aquí. Mira, hay una pestaña que dice búsqueda bibliográfica. ¿Ya? Búsqueda bibliográfica. He estado actualizando los links también. Mira, les he subido acá un video muy bueno sobre cómo instalar el Zotero. ¿Ya? Acá se instala para Windows, Word, Mozilla, etc. También tienen un video para capacitarse en Mendeley, que es el otro gestor, ya un poquito más pro, ¿ya? El Zotero, ya para los que les gusta, si quieren incursionar ahí, ya tienen aquí también Mendeley. Esto de acá me gustó bastante, un curso de búsqueda bibliográfica avanzada con este doctor, es muy bueno, les recomiendo bastante que lo vean. Bueno, en fin. Pero lo importante es que acá tenemos un menú donde podemos, digamos, acceder a las principales bases de datos. Acuérdense que existen algunos conceptos, ¿no? El artículo científico, la revista científica, las bases de datos, ¿no? Y los buscadores de bases de datos. Esos 4 conceptos, saberlos. Ya sabemos que es un artículo científico original, también sabemos que es una revista científica, no sé si de repente algún día accedido a una de ellas, tienen su página web, casi todas las revistas científicas. Y las bases de datos es donde empieza el problema. Las bases de datos son empresas que almacenan justamente las revistas o dan cabida a las revistas y se reservan el derecho de admitirlas en su base de datos. ¿Y cuáles son los criterios para admitir una revista en una base de datos? Pues su nivel de impacto, su índice de impacto, por ejemplo, ¿no? La importancia social y científica que pueda tener, la cantidad de lectores que tenga, todas estas cosas hacen que una empresa, que es la base de datos, admita a esa revista. Y a ese proceso, ¿cómo le llamamos? Le llamamos indizar, ¿no? Indexar o indizar. Entonces las revistas indexadas están en las bases de datos, porque ellas las aceptan, y estas bases de datos hay muchas también, pero algunas muy importantes. Y si tú buscas en una base de datos importante, con gran prestigio, supuestamente encuentras revistas también indizadas, es decir, aceptadas, que tienen gran prestigio. Entonces es como una cadenita, ¿no? Yo te acepto, y yo te acepto, y yo te acepto, y así se hace un grupo selecto. Y por supuesto, algunos de estos buscadores son tan grandes que tienen un motor de búsqueda, ¿no? Por ejemplo, la Biblioteca de Medicina de los Estados Unidos, que es una base de datos, es tan grande y tiene tantos millones de artículos que tiene un buscador que se llama, ¿quién sabe? Un motor de búsqueda que es ¿cómo se llama? PAR. Muy bien. Le hacemos un clic ahí y vamos a entrar acá. Entonces aquí podemos hacer, y este es el motor de búsqueda de la Biblioteca de Medicina de los Estados Unidos, que es la mayor base de datos de artículos científicos relacionados a la salud. Tiene otros también, pero sobre todo de salud, y que lo vamos a buscar acá. Yo les sugiero que su primera búsqueda siempre la hagan aquí, ¿no? Ahí escriben lo que quieren, su variable, su población, su propósito de estudio, y la buscan aquí. Pero bueno, no es la única, hay otras también. Por ejemplo, Scopus Elsevier es una gran base de datos. Web of Science es otra gran base de datos también importante. Bueno, Cielo, ¿no? Para Latinoamérica.
y varias más. Entonces, lo que vamos a hacer es, por ejemplo, hacer una búsqueda aquí. Todos saben inglés, porque justo hoy día acabo de leer un comunicado que me llega al correo institucional y me dice que para graduarse tienen que ustedes sustentar que saben otro idioma. ¿Sí? ¿Así? No sé, quizás lo estoy asustando. Para el bachillerato tenemos que saber Sí. inglés o muy bien. Sí, un idioma nativo o el inglés. ¿De acuerdo? ¿Para graduarlo? Y yo pensaba que tenían que hacer también un trabajo de tipo una monografía, casi una tesis. No sé si les han comunicado, pero yo en ese correo solamente leí que tenían que saber el idioma y que tenían que haber llevado un curso de investigación en el último ciclo. O sea, el próximo año, otro más de estos. Otro más de estos. Por ahí me comenzó sí el posgrado que tenían que implementar eso porque les estaban obligando a poner un curso más de investigación en el último ciclo, o sea, cuando ustedes estén haciendo el certificado. Ya, bueno, no se preocupen que yo estoy equivocado, como pregúntenlo. Hoy, ayer. ¿Con básico se puede? Junior, ¿con básico? O sea, si he estudiado, tengo mi certificado de básico de inglés. ¿Sobra? ¿Intermedio pide? Qué raro, no me pasa esto en mi casa. No sé. ¿Se colgó? ¿Y todo bueno? Bueno, vamos a... Bien. Entonces tienen el Web of Science, tienen el Scopus, que son de máxima calidad, estos de aquí, ya son muy exclusivos, ¿sí? Estos dos. Los de alta calidad, por supuesto, el PubMed, ¿no? Mediana calidad cielo, y bueno, otros. El que más usamos siempre es el Lila de la... Ahí pueden buscar en español, ¿no? Son artículos en español, pero no es por exagerar, pero casi la mayoría de la literatura está siempre la mejor en inglés, ¿no? Que pueden hacer su búsqueda. Entonces, bueno, en resumen, tienen la mayoría de bases de datos aquí ya puestas y se va a seguir mejorando, por supuesto. Voy a actualizarlo y a seguir mejorando. Entonces, vamos al panel donde estamos. Por ejemplo, ya vamos a ponernos en el caso de que no sepamos, entonces siempre en PubMed hay que hacer la búsqueda en, ¿cómo se llama? En inglés. Podemos poner así, ¿no? Tomografía. Copiamos la traducción y buscamos en inglés. Entonces, ya, aquí vamos a tener
revisión teórica, por ejemplo. Ya, esto me interesa. A ver, ya hago clic ahí. Tomografía, computarización, una revisión. Tenemos el abstract y artículos relacionados similares. Esto es clave, porque ustedes pueden leer este artículo por ahí que les falta información, pero tienen algunos artículos similares relacionados a esto. Y pueden usar y hacer su búsqueda en estos artículos similares, ¿no? Es que como funciona como un motor de búsqueda, te pone un poco a la mano todo lo que necesitas. Acá están los artículos que lo han citado, que probablemente tratan el mismo tema, generalmente es así, ¿no? Los términos mesh que pueden usar para hacer una rebúsqueda un poco más precisa, y tienen acá el texto en full text, ¿no? Entonces quiere decir que ustedes pueden leer ahí el texto completo. Ahorita entramos ahí. El otro punto importante es, normalmente hay que hacer búsqueda del DOI, ¿no? Casi siempre dependiendo del año, no todos tienen el DOI, ¿no? Parece que este no. Tienen ese DOI, pero no importa, cuando tenemos aquí el texto completo, entramos ahí. Ya, algunos artículos están así, pero acá me manda la revista, que es la revista Radiology. Y normalmente acá también deberíamos encontrar el DOI, si es que lo han puesto. Parece que no está en la mano. Vamos a retroceder. Vamos a buscar otro artículo. Este sí tiene el DOI, miren. Acá clave es el DOI, porque con ese DOI pueden hacer una búsqueda también del artículo en otras páginas o en la revista donde está el artículo. Acá nos dice que está en el Elsevier, por ejemplo, en esa base de datos. También las bases de datos comparten sus artículos, ¿no? Por ejemplo, este está en Elsevier. Y a veces en el Elsevier está el texto completo, ¿no? Pero parece que no. Generalmente cuando no lo encuentran para leer aquí en Elsevier, quiere decir, acá podemos buscarlo, quiere decir que tienen que pagar, ¿no? Para descargar. Podemos volver y buscar el DOI. Copiamos este de acá. El truco que les quería enseñar era que podrían descargarlo en nuestra página web, SciHub. ¿Han oído hablar de esa página, verdad? Ya, algunos sí. Entonces acá en SciHub copiamos el DOI y lo podemos buscar aquí. Ya si no está acá, pues un poco difícil, ¿no? Pues, ya no podríamos, tendríamos que pagar el artículo. Entonces acá, por ejemplo, ya está, ¿no? Lo encontramos. Lo podemos ver. Parece que es algo de un comentario, ¿no? Es un artículo corto. ¿Se puede filtrar la parte de los artículos similares? O sea, puedo elegir, o sea, solamente sí, también tienes un menú ahí. Profesor, Dime. tal vez se puede entrar con el link, en el caso de no encuentro el DOI Yo siempre he probado con el DOI o a veces con el título, no he probado con él, pero es todo cuestión de probar. Entonces, sí, justamente acá hay en el costado, ustedes pueden filtrar, ¿no? Si quieren solo el abstract, por ejemplo, dice texto gratuito o texto completo, ¿no? Que sean libros y documentos, ensayos clínicos, según el tipo de estudio que sea, metaanálisis. Lo que generalmente buscamos son artículos originales, ¿no? Y algunos artículos de revisión donde podemos escoger de ahí la teoría. Ensayos controlados y autorizados, etc. Acá, por ejemplo, fecha de publicación 1 año, 5 años, 10 años, ¿no?
algo más personalizado. Pues, sí tienen sus pequeños ciclos para hacer una búsqueda. Ahora, por supuesto, hay formas cada vez más sofisticadas de hacer la búsqueda. Para eso podríamos usar los términos mesh, pero es un poquito más laborioso. Entonces, vamos a volver a entrar aquí. Lo otro que es importante es que cuando ustedes ingresan por su cuenta, voy a volver a entrar acá, aquí en una pestaña dice acceso. Entran aquí al acceso y con su cuenta de Google pueden relacionarlo ahí y les va a dar una cuenta con los datos de su Google. Acá ya tengo que está mi correo personal, y podemos ir acá donde dice panel, ¿no? Esto ya es, la búsqueda la pueden empezar de panel, sería mucho mejor, ¿no? Entonces aquí en vez de poner en general empiezan desde acá. Pero ¿qué más pueden encontrar? ¿No? Por ejemplo, pueden guardar los artículos que han leído, que están leyendo. No han acabado, los clásicos no hemos acabado de leerlo y vamos a continuar después, pero cierro todo y ya se me perdió. Entonces, para que no suceda eso, lo guardan en sus colecciones, ¿no? Por lo que hay dos colecciones: factores de ruido asociados a la COVID-19, por ejemplo, y otro que dice favoritos acá. Entonces, por ejemplo, me entro a favoritos y me va a dar algunos artículos que yo guardaba, ¿no? Y puedo volver a entrar y continuar mi lectura, ¿no? Estaba leyendo yo este artículo más temprano. Y incluso es el texto completo, ¿no? Sobre radiómetros, es un tema. Para hacer eso, tienen que entrar aquí, enviar a opciones de búsqueda, acá colecciones, donde está colecciones. Ponen colecciones y les va a decir dónde quieren enviar, ¿no? Por ejemplo, aquí están factores de riesgo asociados a la COVID-19 o favoritos. Ponen favoritos y agregan ahí, porque pueden tener varias colecciones, ya queda grabado y pueden volver a continuar su lectura. Ahora, otra cosa que es útil del PubMed es la cita. O sea, si ustedes tienen el artículo de PubMed que está en la base de datos de PubMed, es más fácil citarlo y se ahorran el trabajo, porque a veces los gestores bibliográficos no lo realizan de manera correcta y hay que actualizarlo manualmente. Pero acá, en cambio aquí en PubMed ustedes tienen una pestaña donde pueden hacer la cita y les da la cita ya en Vancouver, ¿no? Que es como les están pidiendo. Y como ustedes o debemos saber que el Vancouver es desarrollado precisamente por la gente que administra o trabaja en la Biblioteca de Medicina de los Estados Unidos, cuyo buscador es el PubMed. Entonces, ellos son los que actualizan el formato Vancouver. Entonces, son ellos mismos los que han emitido actualizan y son, digamos, los propietarios intelectuales del formato Vancouver los que te dan la cita. Así que con toda confianza, ¿no? Ellos mismos lo hacen. Por ejemplo, en su última actualización ellos quieren que ya pongas todos los autores. A veces hay artículos que tienen como 15 autores y te da los 15 autores acá. Y es así como dice en su última actualización en formato Vancouver, ¿no? Antes me decían máximo 5, incluso más antes, si son 5 o más, puedes solamente poner 3, etc. Te daba esas opciones. Pero para la bibliografía, las referencias, ya acá te lo copias, puedes acá copiar, incluso guardar. Al final, cuando terminen haciendo su trabajo, van a generar cada bibliografía, por ejemplo, con el Zotero, que vamos a ver ahora, y luego corregir con lo que el mismo PubMed hace, ¿no? Solo para los artículos que están en PubMed.
si son de otra base de datos, sí ya tendrían que hacerlo manual, ¿no? Entonces, bueno, a veces es preferible buscar bien en Padlet y ya se van a estar ahorrando bastante trabajo, ¿no? Eso es para ver un poco cómo se hace una búsqueda bibliográfica. Y el otro es, ¿ya todos han instalado algún gestor bibliográfico? Por ejemplo, Zotero. Ya. Entonces, ahí para los que no lo tienen todavía, hay un video de cómo instalarlo en el blog que les había mostrado. Este es el Zotero que yo ya tengo instalado, ¿no? Por ejemplo, acá tengo una carpeta, acá dice mi biblioteca, tú creas tus carpetas y ahí vas apartando los artículos relacionados con la investigación que está relacionada en el momento, ¿no? Entonces pueden haber varias carpetas y habéis hecho otras investigaciones y ahí se van a quedar guardadas, ¿no? Esta investigación de acá, por ejemplo, todos estos artículos se usaron, algunos son de la referencia y algunos fueron para el marco teórico, ¿no? Pero están todos acá. Lo ven, es chiquito, pero aquí está el nombre del artículo, está el autor y si lo tenemos en PDF, por ejemplo, si tenemos el documento. Si ustedes hacen aquí clic en el documento, lo pueden abrir. Entonces, está el artículo. Incluso tiene herramientas, si ustedes quieren leer y lo quieren, por ejemplo, destacar, ahí lo pueden subir. Lo pueden subir. Incluso pueden hacer algunas anotaciones acá. Donde aparece la lista de artículos, ahí puedes abrir. La lista de artículos. Sí, la que estabas haciendo. Sí, ahora lo voy a entrar. Añadir una nota. Entonces acá podemos añadir una nota. O como les había comentado, si todavía no dominan mucho el inglés, copias y pegas en chat GPT, suprimo esto un ratito, por ejemplo la de acá, copiamos de acá, aquí, ese es el chat GPT. Podemos acá traducir y luego dos puntos, pegamos el texto y queda la traducción literal y la interpretación. Muchas veces si no se entiende aquí la traducción, al principio es un poco difícil entender los artículos si están empezando en ese tema, pero también la interpretación ayuda bastante, incluso te puede dar algunos ejemplos, ¿no? Puedes copiar esto de acá, copiamos y lo llevamos acá al Zotero, ¿no? Fue de aquí, agregamos la nota, ahí por ejemplo, y ahí está, ¿no? Lo copiamos. Copiamos la traducción y copiamos la interpretación. Y luego nos va a servir un poco para releerla. Acuérdense que la lectura es, a veces uno hace una lectura rápida y luego vuelve a repasar una lectura un poco más profunda, pero en la lectura rápida ustedes pueden ir traduciendo ya todo y luego cuando vuelven a leer el artículo ya se van a sus notas de frente y leen aquí y lo van a comprender mejor, ¿no? Entonces todo esto también se puede realizar acá, me parece muy bueno, así de esa manera se ayudan a procesar el texto y luego lo bueno es que ya lo tienen aquí en la lista, ¿no? Entonces hay algunos que quizás no tengan el PDF, lo tendrían que agregar de manera manual, ¿no? Si ustedes hacen, por supuesto, primero lo descargan, generalmente estos que están acá así
que no tienen el documento era porque no se podía acceder al artículo en PDF, ya que era de paga, pero lo hemos podido descargar en SciHub y ya tenemos el PDF. Entonces, pero no están vinculados. Lo que debemos hacer es en ese caso vincularlo, ¿no? Añadir adjunto. URL, guardar, adjuntar, guardar, enlace, archivo. Y acá busca el archivo y lo adjuntan nada más. Bueno, eso nada más. Eso es para vincular el archivo que les estaba contando. Cuando a veces accedes al PubMed, por ejemplo, y no encuentras el artículo en PDF para descargar, solamente incluso te presentan el abstract, ¿qué haces? Copias el DOI y lo vas a buscar en SciHub, ¿de acuerdo? Lo descargas, ¿ya? Pero para vincular el link que está en el PubMed con el archivo PDF, tienes que irte a esta herramienta y poner acá buscar adjuntar y ahí, ¿no? Adjuntar archivo. Para pegarlo. No, simplemente para que lo tengas así como los demás. ¿Ves que estos tienen su PDF y tú puedes leer? Pero por ejemplo, este de aquí, te voy a poner uno, este de aquí, yo hago un doble clic y no te manda al artículo, porque no está grabado en Zotero. Pero lo que va a hacer es mandarte a la página web. Si sabemos que en la página web está el artículo completo, genial, ¿no? Ahí lo podemos leer, ya no hay problema, ¿no? Claro que siempre algunos quisieran tener el artículo en PDF, porque ahí lo van a leer y van a hacer la traducción párrafo por párrafo. En la mayoría, hagan las traducciones siempre párrafo por párrafo, porque siempre traducen mejor que todo el texto. Sé que algunos prefieren traducir de una vez todo el texto, ya, todo en algún programa, en Google Documentos te lo traduce todo el artículo. Pero si usted lo hace párrafo por párrafo, es mucho mejor, tiene mayor calidad la traducción. Entonces, por ejemplo, digamos que acá no está el PDF documento. Creo que acá se puede descargar, a ver si nos deja mirar, mira el deseo. Sí, está. Bueno, pero tengo el documento. Acá lo copio. Nuevamente. Muy bien, me voy aquí. Con suerte lo puedo descargar. Ya está. Entonces lo descargo. Ahí está. Descargamos. Vamos a mi escritorio, se llama Georges. Regreso al Zotero. Y este que es Georges no tiene, ¿se acuerdan? No tiene el PDF. Entonces, ¿qué hago? Ahí no. Le adjunto lo que acabo de descargar. Acá. Añadir adjunto en el medio. Voy a escritorio, ya lo he descargado, busco Georges, ahí está, arriba. De esa manera ya se adjuntó, salió aquí. ¿Vale? Ya está, entonces ya uní eso, ya tengo el documento y ya puedo trabajar como lo estábamos haciendo, ¿no? Leer, traducir, leer. Siempre utilizan resaltadores. Acá hay un solo color, creo, o hay varios colores. No, sí hay varios colores. A veces, por ejemplo, lo que me interesa más, lo más interesante del artículo ya con amarillo. Algunas cosas que no entiendo y puedo preguntar de repente a alguien, a un profesor, puede ser con rojo, ¿no? Y así, o por ejemplo, si quiero, ya sé que esta parte de acá, esto de acá lo voy a copiar y pegar y luego voy a usarlo para hacer mis parafraseos, lo pongo pues en sub, ¿no? Y así.
A veces yo luego también notas acá, pero acá no se puede, en el PDF, cuando ustedes abren el PDF sí se puede hacer notas aquí al costado, ¿no? Ponen ahí muy importante, o alguna llamada. Eso les va a ayudar bastante a, ¿cómo se llama? Retener la información importante, clasificarla, hacer una buena lectura de todo el artículo. Entonces, pero vamos a, por ejemplo, buscar. Si yo no entiendo eso, yo no podría ver el artículo. Claro, si no haces todo este procedimiento no vas a llegar a tenerlo en el Zotero. Solamente vas a tener el link, pero sin el artículo. Entonces tienes que adjuntarlo para que recién lo puedas ver. Ahora, no todos son así, hay algunos que ya vienen con el documento. Estos, por ejemplo, casi todos eran artículos de libre acceso y yo ya tenía el PDF. Cuando es de libre acceso, inmediatamente ya se guarda el documento en PDF. Ya no hay necesidad de andarlo descargando y luego de vincular ese PDF descargado con el link que se encuentra en la página que se destaca. Ya no hay esa necesidad. Entonces, vamos, por ejemplo, de prueba no hay nada, ¿no? Acá no hay nada. Entonces vamos a ir aquí, por ejemplo, me ha gustado, voy acá, parte, y hasta ingreso con mi cuenta para poder ir a panel, voy a panel, luego voy a mi colección donde yo estoy guardando mis artículos favoritos. Miren, es una facilidad. Y yo ya tengo el que leí hace 3 días, pero no lo guardo, lo dejé solamente en favoritos, en mi carpeta y ahí quedó. Entonces ya lo tengo acá. Vuelvo a ingresar ahí para terminar la lectura si es que está online acá. Por ejemplo, si está para leer ahí mismo, incluso se traduce. El problema es que si yo lo leo acá, no puedo subrayar, no puedo hacer los apuntes, que eso, cada artículo debe estar subrayado, resaltado, para que después puedan extraer lo que van a usar para el trasero, ¿no? Entonces, es de preferencia siempre tener el archivo en PDF. Ya digamos que este me ha gustado y yo ya quiero que este forme o va a formar parte de mi bibliografía, ¿no? Entonces, cuando ustedes han instalado Zotero, no solamente es lo que está aquí, que está en escritorio, sino también lo que está instalado en el Chrome. Hay una aplicación en el Chrome que hace que se vincule todo lo que estás haciendo en tu Google Chrome y se guarde al programa Zotero. Yo lo tengo ya instalado. Aquí está, por ejemplo, este es Zotero conectado. Entonces tengo que estar ahí en el artículo que yo quiero guardar y le doy aquí en Zotero, ¿no? Y se va a guardar en prueba. Ustedes pueden elegir dónde, ¿no? Yo tengo algunas carpetas, pero en el de prueba vamos a guardar. Ahí. Entonces luego ven aquí, ya no había nada, ¿cierto? Y ahora apareció. Ahí está el artículo. Y el artículo, vean, como es de acceso libre, porque ya tenemos el texto completo en Padlet, evidentemente también podemos descargar por ahí en alguna parte del Padlet o en la página web de la revista original el PDF, ¿no? Entonces eso ya lo descubre solito el Zotero y lo vincula con el PDF, no válido o corrupto. Bueno. Pero hay una solución para eso, ¿de acuerdo? Ubicamos el PDF nuevamente, lo descargamos de alguna forma y lo vinculamos. No sé por qué ha salido así. Debería poder abrirse acá para leerlo. Bien. Y es así como van a ir llenando ustedes su lista de bibliografía acá. Vamos a por ejemplo, Entonces, si yo quiero pasar un artículo de una carpeta a otra, para no estar vinculando o para no estar vinculando, si podemos ver los links con esta carpeta, ¿cómo podemos? Y también si tengo, a ver,
No, se pueden eliminar. Yo lo que más práctico haría es simplemente eliminarlo de la carpeta que está. Lo elimino acá para eliminar. Sí, acá, por aquí está. Ahora lo eliminas. Bueno, antes de eliminarlo, abres el artículo y lo vuelves a subir en la otra carpeta donde quieras, ¿no? Sí se puede hacer. No lo he revisado completamente todo el detalle, pero quizás se pueda pasar de una carpeta a la otra. Lo que también se puede hacer son crear subcarpetas, ¿ya? Para que tú puedas ahí, por ejemplo, guardar, quizás para los que van a ser tus antecedentes, ¿no? 10 antecedentes, ya ahí quedan guardadas en esa carpeta. No tienen por qué estar mezclados con otros. Y de ahí tu marco teórico dividido por tus variables. Tienes, digamos, dos variables. Ya, para mi primera variable esta carpeta y para mi segunda variable esta carpeta. Y vas así guardando. Dentro de mi primera variable, como les había dicho, hay dimensiones también. Hay 3 dimensiones. Ya, cada dimensión es una carpeta. Y dentro de cada dimensión hay, digamos, un indicador. Generalmente tienen un indicador, ¿no? No creo que tengan todos, pero digamos que un indicador. Y ese indicador también tiene que tener su carpeta. Y si de esa manera lo pueden ir ordenando, clasificando para que después lo encuentren más rápido. Bueno, la mayoría no hace así, ¿no? Simplemente yo he visto que lo tienen así, todo en una sola carpeta. Ya ahí saben identificar cuáles van a ir para sus antecedentes, cuáles van a ir para su marco teórico, etc. O incluso a veces usan algunos para anexos y todo, pero todo está en uno solo. Si lo van descubriendo mejor, van a ir viendo que les va a ser más útil. Pero ya es bastante con instalarlo, ¿de acuerdo? Tener la aplicación en Chrome, poder guardar los artículos acá, saber que pueden adjuntar un documento PDF para que lo vayan leyendo, subrayando y analizando poco a poco, ¿de acuerdo? Y luego que puedan hacer su bibliografía, ¿no? Más adelante. Vamos a, por ejemplo, ya para darle fin a esto, porque en realidad para eso sirven nada más los gestores bibliográficos, es simplemente para organizarte mejor, guardar los documentos. Yo la clase pasada les hice un pre de esto porque la idea era poderlo hacer incluso sin el gestor. En el mismo Word ustedes pueden incluso guardar sus pequeñas notas. Entonces acá puede ser cualquier texto, pueden solo para hacer una simulación, vamos a ir acá. Copiar. Digamos que esto es lo que hemos estado redactando, ¿no? Es el parafraseo de lo que hemos leído. Entonces, ¿cómo colocamos las referencias aquí? Cuando ustedes instalan el Zotero, también van a poder instalarlo en Word. Les va a aparecer una pestaña Zotero y van a hacer ahí sus referencias. Se van a esta pestaña. Acá pueden escoger el formato, siempre les va a preguntar el inicio. Acá está Vancouver, ¿eh? Hay otros, APA y Chicago, que son también usados bastante, en posgrado se usa APA, o Chicago en algunas instituciones, pero bueno, para nosotros el pregrado aquí en Vancouver, ¿okay? Nos aparece acá. Bueno, si sabemos el nombre del autor, podemos escribir el nombre del autor acá, si nos acordamos, y ya con eso me debería salir. Y si no, pues ponemos acá en lista clásica y elegimos el
el autor, digamos que fue este, ¿no? De donde yo hice parafraseo, ¿no? Nada más, ok, y ya lo tenemos aquí. Esa sería la referencia en el texto, ¿no? El siguiente, ¿no? De la misma forma, bueno, esto lo extraje de otro autor, vamos a ir de acá, ¿no? Y va a continuar la secuencia, ¿no? 1, 2. Muy bien, una vez que ya he terminado de redactar todo lo que tenía que redactar, puedo ya hacer la bibliografía. Entonces, para hacer la bibliografía me voy a estos libritos de acá y empiezo a ver, ¿no? Y solito lo veo. Ahí está el nombre en formato Vancouver. Ahora, como les vuelvo a repetir, a veces los metadatos que reconoce Zotero, que son los que están aquí al costado, estos son los metadatos, a veces no están completos y hay que completarlos de manera manual para que lo pueda luego hacer bien la bibliografía. Pero si tienen la suerte de que es un artículo de PubMed, ¿qué harían? Van a PubMed y simplemente copian y pegan la referencia que les ha generado PubMed. Pero esto lo harían al final, cuando ya han acabado todo, simplemente reemplazan, ¿no? Donde estaba la bibliografía que generó el Zotero, lo reemplazan, cortan eso, pero es al final de todo. Por ejemplo, ¿no? Muchos pueden, digamos, agregar algo más. Por ejemplo, por acá me gustó esta parte, digamos que es lo que yo he parafraseado, solo es un ejemplo, ¿no? Y justo ahí escribo eso y lo quiero referenciar. Entonces, voy acá, lista clásica, y por acá, digamos que es esto, ¿no? Le doy OK y miren lo que va a pasar. Lo que era 1 ahora es 2, ¿no? Porque esta cita está antes. Entonces ha cambiado la numeración solo. Antes esto tenía, los que no sabían, yo tenía compañeros que no sabían usar el Zotero, parece fácil. Para algunos que no sé, nunca les enseñaron, a mí nunca me dieron una clase de cómo usar el Zotero, ¿no? Pero vi en YouTube y bueno, ¿no? Es fácil. Pero lo hacían manual, lo tenían que hacer manual, tenían que escribir acá, abrir paréntesis, poner uno, así, ¿no? Igual acá. Así, todo manual. Y luego, cuando hacían esto, agregaban antes del 1, agregaban otro texto más, tenían que corregir todo. Imagínense, ya tienen 20 hojas de marco teórico y hay que cambiar uno por uno todo. Y tenían que hacerlo, me decían que aburrido es esto, porque tengo que cambiarlo manual todo. Pero ¿por qué no usar Zotero? Le digo, ¿no? O sea, ya hay este tipo de herramientas. Esa es la ventaja, ¿no? Y de la misma forma, ¿no? Eso también se actualiza, ¿no? Cada vez que ustedes van agregando su bibliografía, simplemente borran lo que está aquí, ¿no? Bueno, acá creo que ya se actualizó, pero si no se actualiza, lo borran todo y vuelven a generar, ¿no? Ahí están, las tres. Antes salieron 2 nada más, pero ahora son 3. Y así, ¿no? Entonces van así. Hay otras, como les digo, Mendeley también está ahí en el blog, pueden ver el tutorial de cómo se usa, es un poquito más laborioso. Yo les recomiendo que usen, para no complicarse la vida, este Zotero, que es muy facilito de usar e instalar, y ya con eso van a estar. Sí, ya acabó, ya acabó. Y para ¿Qué más?
Este es un ejemplo, ¿no? Como por ejemplo pueden ir leyendo y traduciendo. Lo pueden trabajar así, ¿no? Van ustedes, copian y pegan, como les había comentado, y hacen sus anotaciones aquí, ¿no? Ahí está. Párrafo por párrafo, ¿no? O también las pueden visualizar acá. Cuando le hacen un clic acá, lo visualizan aquí. O si no, pueden hacer un clic aquí y ahí también va a aparecer. Esto lo pueden expandir y se va a poder ver más. Leen lo que está aquí, por ejemplo, digamos esto que está acá en amarillo, lo voy a considerar para hacer mi parafraseo. Me gusta, lo voy a poner en mi marco teórico, ya lo tengo acá. Lo voy a leer bien y de acuerdo a eso voy a hacer mi interpretación. Parafrasear no significa copiarse o cambiar las palabras y algunas cosas o poner alguna oración arriba y la otra abajo, no es así. Hay que leerlo bien, entenderlo y hacer un análisis de esto, y eso es lo que vamos a poner en nuestro marco teórico, lo que vamos a ir redactando. Todo el artículo bien leído, bien subrayado, todas las partes. ¿De acuerdo? Sí. De esa forma. Entonces, podemos hacer yo les había comentado acá, hacen así en PDF, ¿no? Y lo copian acá. Copian la traducción que han hecho, que es en inglés. Lo que está en inglés el texto, la traducción, pueden poner acá también el autor y el link de acá, ¿no? Entonces es más fácil a veces leerlo aquí, esto de acá, y empezar a hacer tu parafraseo. Lo que voy leyendo acá, en un solo documento, leo bien, hago mi análisis, mi resumen, y esa interpretación es mi parafraseo. Entonces, pero esto puede ser muy, digamos, mínimo, ¿no? O sea, no ilustra todo lo que tenga que ver con este tema que estoy desarrollando, con esta variable. Entonces, para eso hay otros documentos. Hubo otro artículo que también desarrolló el mismo tema, pero desde otro punto de vista, con otros aspectos, de la misma forma. Hago mi apunte aquí en el original, la traducción, la interpretación, si es que la desean. Puede ser muy difícil, y leen, hacen su interpretación y complementan, ¿no? En el segundo párrafo. De esa forma se van ayudando a hacer un buen marco teórico que tenga lógica, que esté bien fundamentado, que esté bien hecho. Entonces ese formato también les había entregado. Yo creo que con todo eso ya pueden ir trabajando con menos trabas, ¿no? La idea es que tengan la mayor cantidad de facilidades para poder hacer lo más rápido que puedan sus bases teóricas. Eso sería todo, chicos. Suerte con su avance. Espero que me quedo con el grupo que tengo. ¿Han venido? Ya, con ellos me quedo. Gracias.
No quiere hacer un cambio de